abriste la puerta a las riquezas de Dios, derramaste tu vida y perdón, Cordero inmolado. Borraste mi maldad, tu sangre me compró. Sacerdote soy para el Señor, Cordero inmolado. Eres digno, eres fiel, eres santo, Cordero de Dios. Como
me das libertad, con tu dulce voz me rodeas con amor, con una canción de liberación te llevaste mi dolor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, tu amor me escogió, por mi nombre me llamó. He vuelto a nacer, pertenezco a ti, hoy tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 abriste el mar para que yo cruzara, tu amor perfecto, cual temor. Me rescataste y hoy puedo cantar, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara, tu amor perfecto, cual temor. Me rescataste y hoy puedo cantar, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quiero
recordarles que seguimos observando la última semana de la vida y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros le llamamos la Semana Santa. Y el día de hoy, después de que observamos la entrada de nuestro Señor Jesucristo ese domingo de Pascua, domingo de Ramos, después de observar que se dedica a estar enseñando en la sinagoga, se dedica a disfrutar de la Pascua compartiéndola con sus discípulos, llega ese episodio humanamente más triste en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que espiritualmente es el momento más maravilloso que podemos tener la humanidad, la cruz, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice, amados hermanos, que un día como hoy, viernes por la tarde, nuestro Señor Jesucristo, después de ser juzgado por los gobernantes romanos, es llevado a la cruz. Expresa ahí en la cruz algunas palabras que hoy son motivo de nuestra enseñanza, hoy son motivo de nuestra reunión, y las cuales quiero que hoy podamos retomar, descubrir y seguir observando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez escuché a alguno de los predicadores decir estas palabras, que en un discurso o en una predicación, las últimas palabras que se utilizan para cerrar un mensaje, por lo general son las palabras que el oyente atesora más en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, dio 7 frases o 7 últimas palabras muy bien seleccionadas para cumplir la profecía, pero también esas palabras las dejó con un mensaje muy poderoso que quiero que juntos esta tarde podamos recordar y observar cada una de ellas, para que de esta manera sigamos guardándolas en nuestra mente, guardándolas en nuestro corazón, y que ese mensaje en nuestras vidas día tras día las llene de plenitud. Así que quiero invitarles a que hagamos una oración antes de observar estas palabras y pidamos la dirección de Dios para esta enseñanza, este mensaje, y este día que recordamos la muestra de amor más grande a la humanidad, sea un día para nosotros lleno de alegría, de felicidad, porque sabemos que Él no está en esa cruz, ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias este día. Gracias, amado Señor, por la oportunidad de poder entrar a tu presencia hoy a través de tu Espíritu, por el regalo tan hermoso de la Escritura, tu palabra que nos has dejado como esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino. Hoy, Señor, recordamos esas últimas palabras de tu humanidad en esa cruz. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija y nos ayude a entender este mensaje, y que juntos cada día podamos seguir creciendo en la plenitud de tu palabra, pero sobre todo en estos tiempos difíciles, preparar nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma para este momento tan maravilloso de tu retorno por tu iglesia. A ti sean dadas la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, de esta manera introduzcámonos en el mensaje que el Señor Jesucristo nos deja y abordemos la primera de las palabras. La primera palabra, que según la narrativa del Evangelio de Lucas es esta que el Señor Jesucristo pronuncia ahí en la cruz, y la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34, y dice la palabra del Señor de esta manera: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando sus suertes. La primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, el Señor Jesucristo
ahí en la cruz, envuelto en un mar de insultos, de burlas, de blasfemias, nos deja esta hermosa enseñanza. La enseñanza de que en ese momento su pueblo desconocía, no sabían lo que estaban haciendo. También nos revela que el pueblo judío no comprendió, estaban crucificando a su Mesías, a ese que estaban esperando desde hacía ya mucho tiempo, durante muchos años, y no se percataban de que estaba ahí con ellos. Pero lo más importante a saber es que Dios permite, amados hermanos, que esto suceda para que hoy los gentiles pudiéramos ser salvos. En la Escritura encontramos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 25, la última parte que nos dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11 al versículo 12, nos muestra cómo todo esto estaba en control de Dios. Y la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En pocas palabras, amados hermanos, esto significa que la salvación era únicamente para los judíos, pero Dios permitió que el corazón de su pueblo, de su misma gente, se endureciera, para que al ellos rechazar a nuestro Señor Jesucristo, se abriesen esas puertas para la salvación y se abriera para todo aquel, como hemos leído, que crea, tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios a través de la fe. Lo más sorprendente, amados hermanos, es ver cómo ese momento tan difícil para el Señor Jesucristo, es ver y observar cómo en esta dificultad en su ministerio, aún voltea a ver a su Padre Celestial y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaban sus agresores, ahí estaban sus ofensores. ¿Qué nos demuestra esto, amados hermanos? El gran carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su amor, que no observó lo que estaban haciendo sus ofensores, sus agresores. No adoptó una posición de rechazo hacia ellos. Y esto, amados hermanos, podemos entender en este tiempo que el Señor espera que tú y yo adoptemos ese carácter. Y la Biblia nos habla de la importancia del saber perdonar. Jesús le pide a Dios el Padre que perdone a esta gente que le quiere dar muerte. Líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores que estaban ahí. Y Dios contesta esta oración, amados hermanos, al abrirnos el camino de la salvación aún a sus asesinos. Los soldados romanos, testigos de la crucifixión, pudieron observar, y Mateo 27:54 registra cómo ellos comentan entre ellos: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pronto, muy pronto en la historia, por la observancia del libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, la última parte nos dice que también muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Amados hermanos, de esta manera podemos ver la importancia de entender esta palabra de perdón expresada por nuestro Señor Jesucristo sobre sus ofensores, porque hay el deseo en su corazón de que tú y yo aprendamos a perdonar a nuestro prójimo, aún aquellos que nos hacen daño. La segunda palabra está registrada también ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en el verso 43. Y encontramos que la Escritura nos dice: y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. La segunda palabra expresada del Señor Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces. Lucas nos dice que junto al Señor Jesucristo fueron crucificados dos malhechores. Y aunque para los otros podemos observar en este día que esas tres personas que estaban en esas cruces iban a recibir la misma pena, pero cada uno de ellos moría por una causa distinta. Y veamos la causa de nuestro Señor Jesucristo y el porqué de la expresión de estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de estos hombres había escuchado los insultos que se le decían a Jesús. Había podido leer la inscripción que tenía Jesucristo en la cruz, que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Desesperado gritaba también él de rabia contra todo, diciéndole, insultándole también de alguna manera. Pero el otro malhechor se sentía impresionado al ver cómo el Señor Jesucristo tenía una paz tan maravillosa, una tranquilidad, una satisfacción por lo que estaba pasando. Este hombre, segundo hombre, le hace una pregunta al Señor Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre demuestra sorprendentemente un cambio en su vida. Estando en la misma condenación, se arrepiente. Y amados hermanos, sabe que el Señor Jesucristo es el único que lo puede librar de las garras de la muerte eterna. Y Jesús le responde estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la enseñanza que podemos rescatar tú y yo en esta tarde, en este momento de reflexión de estas palabras? Podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que la salvación es únicamente a través de la fe. Este hombre no tuvo tiempo de bautizarse. Este hombre no tuvo tiempo de aprender doctrina. No tuvo tiempo de ir a un instituto bíblico y formarse. No tuvo tiempo de hacer nada. Pero él creyó que a través de la fe, una fe sencilla, en el último momento de su vida, el Señor Jesucristo podía salvarlos. Y qué hermosa confirmación o garantía de nuestro Señor Jesucristo al otorgarle la salvación, que por ver esa fe, esa hermosa fe que es capaz de mover esa gracia del Señor Jesucristo, le pudo decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, amados hermanos, podemos ver que una mirada de fe, una sola mirada, te puede salvar. El malhechor moribundo tuvo más fe que los demás seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y mucho más fe que algunos de los discípulos que decían seguir al Señor Jesucristo, porque sus esperanzas se habían esfumado. Ellos tenían la esperanza de que el Señor Jesucristo les librara en ese momento de lo que estaba sucediendo en Israel. Pero el ladrón pudo observar más allá. Él miró, él observó lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz, estableciendo su reino, pero el beneficio del reino era en el futuro y no en ese momento. La fe de ese hombre fue la que hizo que él observara más allá de la ignorancia de lo que estaba sucediendo en el presente. Amados hermanos, la tercera palabra que el Señor Jesucristo expresa ahí en la cruz, la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26. Y observamos que la Escritura nos dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Esta palabra que observamos, tercera palabra,
en la cruz del Señor Jesucristo es: mujer, he aquí tu hijo. Junto a la cruz, como podemos observar en la Escritura, también estaba María, su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado de ella, pero a la vez esta compañía le produce un enorme dolor al ver estos acontecimientos y que le estaban produciendo a ella esa enorme angustia. Se dice que quizás para estos momentos María posiblemente había estado viuda, y observamos por la palabra que los demás hermanos del Señor Jesucristo no estaban ahí porque no le creían. Creyeron hasta después de que Él resucitó. Así que el Señor Jesucristo, observando esta situación en su madre, comenta estas palabras a Juan y le dice: Juan, ahí está María, para que la tomes como madre, para que la sustentes. La mayoría cree que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Juan que la sustentara económicamente, pero Jesús estaba mostrándoles, amados hermanos, una enseñanza muy importante: que Él honrara a sus padres, que Él honrara a su familia físicamente y que se preocupara por ellos. Muchos otros creen que esto significa que los cristianos tenemos que abrazar a María como nuestra madre, pero esta es una aberración, amados hermanos. En la Biblia nunca nos enseña tal cosa. Otros dicen que esta es una muestra de que María ya no tuvo más hijos, pero esto también es un error, porque la Biblia, como mencioné hace un momento, nos marca cómo José y María, después del nacimiento de Jesús, tuvieron más hijos, y nos menciona sus nombres ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, verso 25 en adelante. Amados hermanos, el Señor Jesucristo, aún agonizante en la cruz, siguió ocupándose de su familia, siguió dando muestras de que pudiésemos ver que la familia es un regalo precioso de Dios y debemos valorarlo y cuidarlos bajo cualquier circunstancia. ¿Qué podemos observar del Señor Jesucristo entonces en esta palabra? Cómo Él nos invita a seguir honrando a nuestros padres, cómo Él nos invita a seguir honrando a nuestras familias. Quiero preguntarte esta tarde: ¿qué puedes hacer tú hoy para demostrar el amor hacia tu familia? La cuarta palabra que observamos la encontramos en el Evangelio según San Mateo, y quiero que me acompañen ahí en la Escritura, en sus hogares, y vamos al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 46, y veamos esta cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y dice la Escritura de esta manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son ya casi las 3 de la tarde en el Calvario, y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos estaban borrosos de sangre y sudor, porque Jesús se siente abandonado. Esto se ha prestado también a muchas interpretaciones, y la mayoría de ellas de una forma equivocada. Jesús no estaba cuestionando a Dios, estaba recitando, amados hermanos, la primera línea del Salmo 22, que expresa profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí el pecado del mundo y el Padre lo tuvo que abandonar. Todo sufrimiento, amados hermanos, sabemos que viene acompañado de dudas. No hay un gran dolor que no haya traído estas palabras en nuestras vidas: porque yo, Dios, ¿dónde está?
¿Por qué? ¿Por qué? Pero también las dudas nos pueden mover de nuestra fe. Si realmente creemos y confesamos y confiamos en el hecho de que Dios es bueno, un Dios de amor, así como el Señor Jesucristo no dudó en ningún momento, nosotros no debemos de dudar bajo ninguna circunstancia en la cual estemos viviendo como el día de hoy. Hoy existe mucha controversia para los que no comprenden esta palabra, porque hay algunos que dicen que la conexión entre el Padre y el Señor Jesucristo se rompió en ese momento. No había una comunión entre ellos. Pero amados hermanos, esto sería como decir que no hubo Dios por algunas horas. Obviamente, el Señor Jesucristo estaba hablando con alguien cuando estaba orando. Nosotros el día de hoy creemos en la Trinidad. No así algunas personas que también se dicen ser cristianos. Pero tú y yo creemos en la Trinidad. Creemos que el Señor Jesucristo estaba observándose en este momento desde una perspectiva humana. Porque hoy tú y yo podemos saber que el Señor Jesucristo fue el único hombre y ha sido el único hombre sobre de esta tierra que pudo tener esas dos características sobre de él: ser divino, verdaderamente divino, y ser hombre, verdaderamente hombre. Dios, en este momento, al observar que el pecado de toda la humanidad había caído sobre la vida del Señor Jesucristo, la vida humana, tiene que abandonar, porque sabemos también por la palabra de Dios que Dios no puede ser pecado ni ser un pecador. Así que en esa parte de nuestro Dios, esa parte humana del Señor Jesucristo es la que recibe ese abandono, pero no así su parte divina. La parte divina permanecía al control de lo que estaba sucediendo. Y amados hermanos, podemos ver que en ese momento, también en esa parte humana, al estar cargando el Señor Jesucristo con nuestros pecados, encontramos tú y yo la redención por la cual llegó hasta la cruz. La comunión del Padre con el Señor Jesucristo estaba conectada y siempre ha estado conectada y seguirá tan unida, amados hermanos, que en ningún momento podemos pensar que puede suceder que llegue esa desconexión entre ellos. Nunca se va a ver y observar esta situación, amados hermanos. La Biblia nos dice que Jesús llevó el pecado sobre su cuerpo y nos enseña ahí en 2 de Corintios, y quiero que vayas conmigo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, donde la Escritura nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que tú y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. El Padre tuvo que derramar la ira sobre Jesús en su cuerpo humano. Jesús, en su lado divino, en su divinidad, nunca se contaminó con el pecado, porque en su cuerpo fue hecho pecador por nosotros. Esto nos enseña esta tarde, amados hermanos, que el pecado nos separa de Dios, como lo dice ahí en el libro de Romanos. La quinta palabra que observamos del Señor Jesucristo en la cruz la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, y quiero que me acompañen ahí en sus hogares, en las Escrituras, y podamos observar en el capítulo 19, versículo 28,
esta quinta palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice de esta manera el Evangelio según San Juan: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed, la deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre lentamente que pasaban. Era un tormento durísimo, y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. La sed que experimentó el Señor Jesucristo en la cruz fue una sed física. Jesucristo nos dijo que para que se cumpliese lo que el Salmo 22, versículo 15, esta profecía que encontramos ahí, que nos dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo dijo para ver, no que estaba sufriendo, amados hermanos. Lo dijo para que tú y yo pudiéramos entender el amor tan maravilloso que Él nos está demostrando en la cruz, porque fue un sufrimiento real en la cruz. Porque esto es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar, que realmente le costó la cruz. ¿Por qué lo menciono? Se ha escuchado de una falsa doctrina que enseña que el Padre anestesió a su Hijo para que no sufriera, para que no sintiera el dolor en la cruz. Pero esto es un error, amados hermanos. La obra del Señor Jesucristo en la cruz no fue un drama, no fue un show, ni fue una mentira. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Y para ello te pido que me acompañes al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, en la primera parte, que nos dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo verdaderamente sufrió la cruz, pero la sufrió por ese amor que sintió por ti y por mí, por ese amor que Él sintió por la humanidad. Así que de esta manera tenemos que recordar tú y yo, estas palabras de tengo sed nos demuestran que Él estaba padeciendo en esa cruz y que realmente la sufrió por ese amor, para que tú y yo fuésemos restaurados y fuésemos renovados, librados del pecado y de la muerte, y a Él sea la gloria y la honra. La sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo muestra en la cruz, nos observa en la cruz, la encontramos también ahí en el mismo Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 19, pero ya en el versículo 30. Y esta palabra del Señor Jesucristo, tan hermosa, tan maravillosa, que es motivo de que tú y yo podamos regocijarnos en el Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice de esta manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra no es una palabra porque todo se terminó. Es una palabra de alguien que ha llegado al final. Consumado es. Esta palabra del Señor Jesucristo viene del latín tetelestiva. Tetelestia es la palabra que significa terminé la obra, se ha terminado lo que vine a hacer. Esta palabra, por este ejemplo que el Señor nos está dando, podemos observarla como aquel pintor que ha terminado esa pintura, y al llevarla a esa persona que tiene que observarla, que tiene que juzgarla,
Se aplicaba y se decía tetelestia, que como he mencionado, esta obra está terminada perfectamente. Es esta palabra, amados hermanos, que el Señor Jesucristo hoy quiere que tú y yo podamos recordar en nuestro corazón, recordar en nuestra mente, y que cada día podamos ver cómo con ella nos dice que esa obra, que esa tarea, que esa labor, la cual Él vino a hacer, quedó perfectamente terminada en la cruz. Jesús, tú y yo podemos observar cómo muchas veces Satanás intentó interrumpirle el plan divino, el propósito de Dios que Él tenía para con nosotros, que Él tenía para que tú y yo fuésemos salvos. Pero gracias a la obediencia de nuestro amado Salvador, gracias a la decisión de ir a la cruz, hoy tú y yo también podemos decir conjuntamente con Él: Padre, tetelestia, Padre, ha terminado la obra. La séptima palabra y última palabra del Señor Jesucristo en la cruz la encontramos ahí en el Evangelio según San Lucas, y es en el capítulo 23, en el verso 46, que observamos esta palabra, y nos dice de esta manera la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra del Señor Jesucristo en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo, que tomó el pecado de todos nosotros, el Señor Jesucristo, que en un momento de angustia gritaba: ¿por qué me has desamparado? En este momento no tiene ningún temor, ningún miedo, porque Él sabía del amor infinito del Padre, que durante 3 años de ministerio sobre de esta tierra, Él lo llevó por los caminos, por las sinagogas, por las ciudades, por las montañas, para que pudiese predicar de lo que iba a suceder en esta cruz: el perdón y la salvación de toda la humanidad. Jesús conocía bien su ministerio. Aquí mismo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versos 32 y 34, nos dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. El propósito del Señor Jesucristo al venir a esta tierra era para que tú y yo pudiésemos recibir esta hermosa salvación. No era para que lo elogiaran, para que lo coronaran como rey de los judíos, como ya pudimos observar en esa entrada sobre el pollino, sino era para salvar al que estaba perdido, para dar libertad al cautivo, para sanar al enfermo, para dar vida eterna, para morir por los pecados y para salvarnos de la condenación. Por eso es importante que esta tarde, amados hermanos, que estamos observando el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, al recordar cada uno de estos mensajes que Él quería que atesoráramos en nuestro corazón, que Él quería que guardásemos en nuestra mente de una forma especial, entendamos que el Señor Jesucristo está en pleno control de su crucifixión hasta el día de hoy. Y alguien preguntó alguna vez:
¿Qué fue lo que mató al Señor Jesucristo? ¿Quién lo mató? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Fueron los clavos los que lo mataron? Pero tú y yo hoy podemos saber por palabras de nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo, que Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy por amor. Amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo nadie lo mató. Jesús dio su vida por ti y por mí. Y quiero que hoy recuerdes en tu corazón que la dio por amor. La dio porque Él anhelaba que tú y yo no pagásemos el precio de nuestro pecado. Así que, amados hermanos, antes de observar cómo el Señor Jesucristo inclina su cabeza y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, antes de cerrar este tiempo, observando estas palabras que culminan con la obra del sacrificio en la cruz, yo te invito, amado hermano, a que valoremos. Te lo he repetido en estas últimas predicaciones, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde muchos nos están advirtiendo y animando y diciéndonos: pónganse a cuenta porque son los últimos días. La segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Más que apanicarnos y hacerlo por amor, más que angustiarnos por lo que estamos observando de esta pandemia y entristecer nuestro corazón, recordemos que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo es algo tan maravilloso. Y quiero cerrar este tiempo dando lectura a las palabras que el apóstol Pablo les escribe a los colosenses en el capítulo 2, versículo 13 al 15, porque ahí podemos observar cómo el Señor Jesucristo en la cruz obtuvo victoria para ti y para mí. Escucha estas hermosas palabras del apóstol Pablo a este pueblo, y con esto estamos terminando este tiempo de reflexión, este tiempo de recordar el amor tan maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al versículo 15, nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Amados hermanos, he leído hasta el verso 16, porque para muchos estos días son días de celebración solamente. Estos días son días de fiesta solamente, de vacaciones. Pero para ti y para mí, el remanente fiel del Señor Jesucristo, los que buscamos ser obedientes, serle fiel a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, deben ser momentos donde recordamos esa victoria tan maravillosa de nuestro amado Señor y Salvador en la cruz. Te invito a que hagamos una oración y que con ello podamos decirle a Dios: gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Podamos decirle a Jesucristo: gracias por no escatimar tu deidad, por hacerte hombre, completamente hombre, y regalarnos esta salvación. Oremos. Padre, damos gloria y honra a ti. Te alabamos en este día. Gracias por estas hermosas palabras que pronunciaste en la cruz. Este final de tu discurso, el cual anhelaste que selláramos en nuestra mente y en nuestro corazón como la razón más grande
de tu amor para con nosotros, la humanidad, para con nosotros, tus hijos. Te pido en el nombre de Jesús en esta hora que tú, Señor, sigas obrando en nuestras vidas esa plenitud que necesitamos en este tiempo. Señor, que a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares sigamos recordando no un tiempo de estar en cuarentena, en aislamiento por esta situación de la pandemia en el coronavirus, sino hoy reflexionar en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que tú estás mostrándonos ese amor y estás recordándonos que tú serás quien nos guarde en completa paz aún en este tiempo. Gracias por tu cruz. Gracias, Señor, por cumplir el propósito divino y hoy nosotros ser parte de ese propósito. Te agradezco y te doy gloria y honra. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les seguimos extrañando de no poder reunirnos, abrazarnos, celebrar la gran victoria. Pero quiero recordarte que este próximo domingo espero y que puedas levantarte temprano como lo haces cuando vienes a congregarte en este lugar y que juntos celebremos que Él no está muerto, sino que ha resucitado. Los esperamos el domingo a las 7 de la mañana. Estará haciéndose la transmisión en vivo. Despertemos a nuestros hijos. Enseñémosles a valorar lo importante de honrar este amor que hoy hemos visto de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por todos los siglos. Dios les bendiga.